Queridas amigas y amigos, lectores del blog El Santo Nombre, estamos juntos nuevamente intentando sintetizar, a la vez que profundizar, algunos temas que pueden sernos útiles en nuestra vida cotidiana. Específicamente lo hago para quienes participan del curso de fenomenología, pero sin duda que también sirve para aquellos que siguen los vídeos de Filocalía y para cualquier lector en general del blog. Quiero abordar hoy, con la mayor brevedad posible, el tema de cómo alimentar al espíritu. Ustedes saben que habitualmente dividimos entre cuerpo, alma y espíritu. Me refiero en los cursos que damos, tenemos esta división tripartita, que ya es clásica en la historia de la espiritualidad. La parte más material, algo más intangible y sutil que llamamos mente, alma o simplemente los pensamientos. Y también el espíritu, o ese inmaterial en nosotros, nuestra verdadera esencia, al decir de algunos, y también en cierto modo por nuestra propia experiencia. Nuestra verdadera esencia que es espiritual antes que nada. También se le podría llamar a esto el corazón profundo o el fondo del alma. Distintas denominaciones para una misma experiencia. Todos tenemos experiencia del cuerpo, de la mente y de lo que llamamos espíritu. Pero resulta que el espíritu, por lo general, está cubierto, está obstaculizado, velado por el tremendo peso que tiene nuestro cuerpo y nuestra mente, básicamente nuestros hábitos. ¿Cómo hacemos entonces para alimentar al espíritu? Hay una práctica que se puede usar en todo momento y situación. En todo momento y situación, no solo exterior a nosotros, sino también interior, quiero decir, los estados de ánimo. Independientemente de la circunstancia que atravesemos y de los estados de ánimo o la salud que tengamos corporalmente, podemos aplicar la técnica de la no reacción. La técnica de la no reacción. Vamos a abordarla brevemente y también a considerar algunos posibles desvíos en la utilidad de esta práctica si no la hacemos correctamente, como se debe, como se ha diseñado en realidad. Hace muchos años, yo diría 25 o 30 años, con un grupo de amigos ya andábamos en estas cosas, en estos temas, y utilizábamos esta técnica de la no reacción. Tratábamos de aprender un poco cómo era esto. Y seguimos en ello, estén por seguros. Entonces, por ejemplo, utilizábamos cualquier cosa. En aquel momento salíamos a trotar, a correr. Salíamos a correr por una ciclovía, una senda de bicicletas muy larga que había cerca de donde vivía. Y esto nos llevaba más o menos una hora. Entonces, por ejemplo, en los atardeceres, donde estaba más fresco, emprendíamos nuestro trote. ¿Y qué pasaba? Nos atacaban los mosquitos. Entonces, una de las prácticas que llevábamos adelante era no rascarse, no espantar, soportar la picadura. También solíamos cenar todos juntos, a veces, y utilizábamos el siguiente ejercicio. Una vez que estaban todos los platos servidos, por ejemplo con una milanesa muy crocante y apetitosa y una ensalada de muy buen ver, servíamos todos y nadie comía porque era el estilo esperar a que estuvieran todos servidos. Y en ese momento, quien era el anfitrión decía, bueno,
ahora vamos a esperar 10 minutos para comer. Permanezcamos en silencio. Y entonces había que quedarse en silencio, con un plato muy rico delante, y no comer. Estos dos simples ejemplos que yo traigo de la memoria un poco para matizar el vídeo, estas dos prácticas eran muy útiles, porque lo que tiene la no reacción es que nos enfrenta con mucha más claridad a los impulsos que surgen en el cuerpo y en la mente. Impulsos muchas veces dificilísimos de sojuzgar, de someter ¿a quién? A nuestra intención. De someter a nuestra intención. Porque el intento, dicho en palabras simples, es hacernos dueños de nosotros mismos. Entonces hay una intención que surge de eso, de ese lugar que llamamos espíritu. ¿Qué es la intención? Es una de las formas particulares en las que se manifiesta la atención. La atención se hace intención y se dirige con precisión a un propósito determinado. ¿Y todo esto de dónde nace? De un fondo. A ese fondo le llamamos espíritu. Hay muchas más consideraciones para hacer en torno a esto. O le llamamos el corazón espiritual. Otros dirían el nous, la parte más contemplativa del alma. No importa ahora. La intención profunda nace del espíritu y es una de las formas de la atención. Entonces, me picaba el mosquito, nuestra atención iba hacia el ardor, hacia ese picor que iba creciendo, y a la vez observábamos los múltiples estímulos interiores, mentales, quiero decir, que surgían. Como por ejemplo discusiones, pero ¿cómo no me voy a rascar? ¿Pero qué sentido tiene esto? Y también los impulsos del cuerpo, ¿no? Que pretendían mitigar el picor mediante el rascarse. Mucho más gracioso era con la comida, porque observábamos esa pulsión, esa compulsión de todos los instintos que querían engullir rápidamente el alimento para transformar las sensaciones en el tracto digestivo y tranquilizar, adormecer de esa manera nuestra ansiedad, tal vez la angustia, tal vez un aburrimiento, etc. También en estas cenas entre amigos, cenas que le llamábamos lúdicamente cenas ceremoniales, eran en el espíritu lúdico, y otro día, si tengo ocasión, les hablaré de eso. En estas cenas también después se nos decía, por ejemplo, bueno, ahora ya podemos empezar a comer, pero vamos a comer muy lento, muy lento. Esto era muy difícil también. Y en otras ocasiones aparecía, ya de antemano estaba previsto, aparecía uno de nuestros amigos disfrazado totalmente, de una manera ridícula, ustedes se lo pueden imaginar, y era quien servía los platos. Entonces allí la no reacción era no reírse, porque claro, verlo aparecer a este amigo tan conocido, vestido de una manera tan ridícula, lo que suscitaba era risa. Y ahí había que hacer un esfuerzo. Bien. Pero en nuestra vida cotidiana, la ira, el letargo que nos sugiere la pereza, el maltrato a los demás, el irnos a hacer alguna tontería en lugar de leer un buen libro, o el esquivar el momento de oración para hacer cualquier otra cosa, pueden ser oportunidades excelentes para ejercitar la no reacción. ¿Qué es lo que pasa con esto de no reaccionar? Lo que ocurre es que cada momento en el cual tú estés atento, consciente a los impulsos que surgen, y desde el espíritu no te dejes llevar por delante de estos impulsos, cada momento en que practiques esto
va a alimentar al espíritu. Imagínate una caja fuerte y cada vez que no reaccionas automáticamente, es como si pusieras un billete o unas monedas en esa caja fuerte. Se va acumulando en uno cierta energía, cierta fuerza espiritual, cierta capacidad para no ser esclavo de las pasiones, ni del cuerpo ni de la mente. Uno empieza a crecer en conciencia de sí mismo, se vuelve más independiente. Y aquí hay varias consideraciones que hacer. Habría muchas para hacer. Pero dijimos que hay que ser breves. Hay dos desvíos importantes o dos malas aplicaciones de esta técnica de la no reacción. Dos errores muy comunes. Ahora seguimos. ¿Cuáles son estos errores tan comunes? Esta errónea aplicación de la técnica o de la práctica de la no reacción. El más común de ellos. Nosotros empezamos a hacernos conscientes, queremos fortalecer nuestro espíritu, decimos, no nos vamos a dejar llevar por los automatismos que me han esclavizado durante toda la vida y me han sometido a un sufrimiento inenarrable. Me resisto, vamos a no reaccionar, vamos a actuar desde el espíritu y lo vamos haciendo. Aquí que no contesté mal a quien me ofendió, esa forma de poner la otra mejilla. He lavado los platos en lugar de irme directamente a dormir. He hecho mis momentos de oración o meditación que había pautado. He salido a hacer ejercicio. He hecho este trabajo que debía. En suma, hice un montón de cosas no reaccionando a los estímulos del medio y a los estímulos del propio cuerpo y de la mente. Empecé a acumular billetes y monedas en la caja fuerte de la energía, en ese lugar donde se acumula la conciencia de sí, de nosotros mismos. Y esto nos da una muy buena sensación. Aquí viene el error o el desvío, el malgasto de esa energía. Si a este acrecentamiento de la propia conciencia me lo atribuyo, lo cargo en el baúl de la imagen de mí mismo. Es decir, me lo creo como mérito personal. Cuando a la no reacción que vamos practicando se la toma para beneficio del ego o de la imagen de sí, esto es como agarrar los billetes de la caja fuerte y prenderle fuego. Toda la energía y la fuerza de esa conciencia acumulada la desperdicio, porque la imagen de sí es una bolsa sin fondo, nada se acumula allí, termina en el orgullo, y el orgullo es la nada misma, es creer que lo que hemos logrado se debe a nuestro propio mérito en lugar de reconocer que todo es gracia, providencia o un acontecer universal, depende por dónde ustedes quieran ajustar el tema. La no reacción es muy útil, yo diría que es una de las técnicas más útiles desde el principio y hasta bien avanzado en nuestro camino espiritual, siempre y cuando no engorde la importancia personal, el orgullo, la soberbia, la propia imagen de sí. Es mucha la fuerza que se adquiere a través de la no reacción. Pero hay que practicar esta técnica con sutileza, con inteligencia y bien orientados. Napoleón, Hitler, Stalin y muchos otros son grandes ejemplos de gente que acumuló mucha fuerza interior y en vez de usarla adecuadamente, la llevó hacia el ego. Empezaron a sentirse dioses, por así decir. Su sensación de ser especiales e importantes creció hasta tal punto que después ya vemos como las atrocidades que cometieron. Hay muchísimos ejemplos en la historia humana de los conocidos y de los desconocidos. Desde pequeños empresarios
a grandes líderes, hasta el portero del edificio. Cualquiera de nosotros se expone a esto mismo, a confundir la obra de la gracia con la propia obra, con la propia acción, con el propio mérito. Esto es muy importante. Ustedes conocen el tema de la imagen de sí, ya lo hemos tratado en fenomenología y vamos a hacer un video corto para los lectores en general en estos días, en estas horas. Pero valga aquí solamente esta mención. Cada vez que yo reacciono, pierdo energía, porque la reacción mecánica y automática es un acto descontrolado donde mi espíritu está al servicio del cuerpo y de la mente. Se invierte la dirección original. El espíritu tiene que ser el regente de nuestra vida, el corazón, y no la mente y el cuerpo. Entonces, cuando me dejo llevar por los automatismos, por la mecanicidad, pierdo energía, pierdo fuerzas, mi conciencia disminuye y mi espíritu adelgaza, se debilita mucho. Cuando no reacciono, acumulo fuerzas. Pero debo agradecer esto. Debo darme cuenta que esto es fruto de la providencia divina en mí o una obra universal en un universo interconectado. Si no tengo en cuenta esto, si no agradezco cada pequeño avance en la independencia de la esclavitud de las pasiones, estoy engordando el ego y finalmente corro el riesgo de caer en un orgullo que me lleve a estas monstruosidades del sentirnos especiales, del creernos superiores a los demás y por lo tanto al creernos superiores a los demás ser capaces de pisotear la intención ajena. Entonces, desde el espíritu que somos, desde el corazón espiritual, desde ese fondo del alma, nace la atención. De allí nace la atención, que muchas veces mencionamos como el testigo. ¿Qué es el testigo? Una atención más o menos consolidada, una atención más anclada. Desde ese espíritu nace la atención y la atención toma una forma precisa que se llama intención, la intencionalidad. Merced a esta facultad, a esta atención particular, transformo a mi cuerpo y a mi mente en objetos de mi intención. Y digo, voy a modificar estos automatismos corporales y estos automatismos mentales. Voy a desatender a los pensamientos. No voy a reaccionar siguiendo los ímpetus del cuerpo. Por el contrario, voy a no reaccionar. Esto me hace acumular muchísima fuerza. ¿Fuerza en dónde? Fuerza de conciencia. Cada vez me vuelvo más consciente de sí, de mí mismo. Y por lo tanto empieza a crecer el margen de mi libertad. Al no ser esclavo de lo que va sucediendo en cada instante, crece el margen de mi libertad. Libertad que radica en vivir en ese espíritu. Es otro tema. Cada cosa que voy diciendo se me abren derivas, ¿no? Posibles direcciones del discurso para explicar esto y aquello. Pero estamos tratando de hacer síntesis y a eso nos abocamos. Entonces, uno de los errores más comunes es que esta fuerza que acumulamos mediante la no reacción, mediante la no entrega a los automatismos, que esta fuerza se nos transforme en orgullo y acumulemos en la imagen de sí, en el ego, que es vacío, en lugar de en el espíritu. Por eso, muchas veces nos sorprendemos que después de meses de llevar adelante una ascética vienen unas caídas terribles que mejor ni nombrar. ¿Por qué? Porque no se acumuló fuerza, solo se acumuló orgullo. El orgullo no nos sirve para nada más que para favorecer las caídas. ¿Cuál es el otro error
antes que me olvide, con el tema de la no reacción. ¿Cuál es el otro error? El forzamiento. No reaccionar no es forzarse. ¿Cuándo es que nos estamos forzando? Atiendan bien esto porque es clave. El otro error, la mala aplicación de la técnica de la no reacción es el forzamiento. ¿Cuándo me estoy forzando? Cuando reprimo. Cuando reprimo. Reprimir no es no reaccionar. ¿Y cómo se diferencia una cosa de la otra? Cuando reprimo es porque no comprendo acabadamente el mecanismo, no estoy comprendiendo el automatismo. Cuando fuerzo es porque no estoy siendo del todo consciente. Entonces, forzar la no reacción no sirve. ¿Cuándo estoy forzando? Cuando reprimo. ¿Cuándo reprimo? Cuando lo intento sin comprender acabadamente el mecanismo que me está condicionando y cuando lo hago sin la cantidad de conciencia necesaria y la calidad de conciencia necesaria. Muy bien. Vamos a continuar a ver si podemos hacer una síntesis de esto sin extendernos mucho. Mediante la no reacción acumulo fuerza. Verifíquenlo, es automático, es rapidísimo. Apenas desde el corazón espiritual nos imponemos sobre cualquier esclavitud a la que nos tiene sometidos el cuerpo o la mente, apenas nos imponemos, sentimos una fuerza nueva, una fuerza creciente. Es la fuerza de la conciencia, es el tacto del espíritu que crece. Si posteriormente a esto empezamos a sentir cierta satisfacción de nosotros mismos, como diciendo, pero mira vos qué bien, ¿no? Mira vos, ahí ya perdimos. La energía o la fuerza que habíamos acumulado en ese acto de no reaccionar, la empezamos a perder si es que no la hemos perdido ya, aunque no se note en el momento. ¿Por qué? Porque se va a notar cuando no logremos imponernos. Ahí lo vamos a notar, como ya no teníamos esa fuerza. Distinto es otro indicador. Cuando acabo de practicar la no reacción y siento esa fuerza nueva surgir en mí, y siento libertad y liviandad. La correcta aplicación y el buen uso de la técnica de la no reacción nos deja como saldo una sensación de libertad creciente y liviandad en todo sentido, corporal, mental. Y cuando digo libertad me refiero a independencia de los automatismos. Sentimos como una fresca alegría que tiene que ver con saber, con ser conscientes de que ya eso no nos va a dominar como antes, no nos va a esclavizar. Empezamos a salir de la cárcel de las pasiones, de las esclavitudes varias del cuerpo y de la mente. Entonces, el indicador correcto es sensación de libertad y de liviandad. Uno agradece, anoté acá, porque se da cuenta que no podría haber ocurrido sino por mediación divina o por intervención de la gracia, o porque todo el universo está llevándonos a ese cambio. Lo menciono en diferentes lenguajes porque tenemos públicos diferentes en el blog actualmente, con distintas creencias y filosofías de vida. Entonces, ¿cómo hacer? Charlábamos el otro día, ¿cómo hacer para favorecer estas transformaciones en nosotros mismos? Hay que aspirar a ellas. Aspirar a ellas. ¿Vieron lo que es aspirar? La aspiración. Introducimos aire. Cuando vamos a orar o cuando vamos a meditar, o quizá cuando simplemente intentamos enfocarnos en nuestros propósitos, en el sentido de nuestra vida, decirnos, ¿cómo me gustaría?
O qué bueno que sería si pudiera imponerme sobre esto. Eso es una aspiración, a eso me refiero. Es un modo de oración. Hay un tipo de oración veraz y sincera, o un tipo de concentración verdadera y honesta, que tiene que ver con la ausencia total de dubitación, de vacilación interior. Cuando nosotros pedimos la ayuda de la gracia, o cuando nosotros aspiramos profundamente a un cambio, a una conversión mental, a una metanoia, a una transformación profunda, si esto que aspiramos es realmente profundo y sincero, se concede o ocurre. Lo que nos suele pasar es que estamos divididos interiormente. Y entonces nuestra oración es dubitativa y es vacilante, aún en el fervor a veces. Es como si una parte de nosotros quisiera tal cambio y otra parte no. Ya lo dijo San Agustín en esa célebre frase, donde pedía un cambio para su concupiscencia, para su castidad, y le decía a Dios, pero no me lo concedas todavía. Esto muestra claramente la división interior en la que solemos vivir. Entonces, ¿qué es lo que nos conviene? Ir muy de a poco, decíamos el otro día, ser muy pacientes. Acá no se trata de acumular méritos, se trata de transformarnos para siempre. Y eso va a ser con ayuda de la gracia, del Espíritu. De ese Espíritu que vive en nosotros, viene en el fondo, en el corazón espiritual, desde donde nace la atención y la intención. Bueno, no me alargo, estos temas dan para mucho, los presento en modo síntesis, cualquier cosa ustedes me dicen, así seguimos. Aspiro a que sirva y a que suscite intercambio, y a partir de ese intercambio vamos hilando nuevos vídeos y consideraciones. Les mando un abrazo fraterno a todos, invocando el santo nombre de Jesús.